quédate conmigo, porque hoy vamos a tocar un tema que siempre se presenta como abstracto hasta que te das cuenta de que está en tu factura, en tu barrio y en tu paciencia. La corrupción, y no voy a hacer un repaso de nombres como si esto fuera una lista de la compra. Hoy quiero hablarte de otra cosa, de por qué la derecha, y en concreto Santiago Abascal, ha decidido convertir la corrupción en su campo de batalla y de cómo lo está contando para que su mensaje se convierta en conversación, en indignación y en voto. Te lo digo desde el principio, Abascal no habla de corrupción como un delito aislado, habla de corrupción como un sistema, como una forma de poder, como una cultura. Y esa diferencia es crucial porque si la corrupción es un caso puntual, se resuelve con una condena, pero si la corrupción es una cultura, se combate con una guerra política, y eso es lo que él plantea, una guerra, con redes, con colocaciones, con estructuras, con esa palabra que él repite casi como martillo, impunidad. La escena que él suele dibujar es simple y efectiva, tú cumples, tú pagas, tú esperas, y mientras tú cumples, alguien conecta, alguien coloca, alguien arregla, no necesita enseñarte un expediente para que entiendas lo que quiere decir, porque lo que está apelando no es a tu conocimiento jurídico, está apelando a tu intuición social. Esa intuición que se activa cuando ves que hay dos velocidades, una para el ciudadano y otra para el poder. Atención, inversiones, ya están en España, hasta Princesa Leonor invierte, pon 5 euros, recibe 5.000, gana miles de euros desde casa, mira la página del banco, enlace en descripción, regístrate en 1 minuto. Abascal, cuando se pronuncia sobre esto, utiliza un contraste que es puro contenido, el contraste entre la España que madruga y la España que se enchufa. Ese contraste, te guste o no, es potentísimo porque convierte una estructura compleja en una imagen inmediata. La España que madruga es el autónomo, el trabajador, la familia que hace cuentas. La España que se enchufa es la red de favores, el cargo inventado, el asesor duplicado, el amigo del amigo. Y en cuanto pones esas dos imágenes una al lado de la otra, la indignación hace el resto. Ahora bien, ¿qué hace la derecha cuando lucha contra la corrupción en el relato de Abascal? Primero define la corrupción como traición, no como fallo, no como error. Traición a quien paga, traición a quien confía, traición a quien cumple. Eso sube la temperatura, claro, pero también tiene una función: convertir la limpieza en obligación moral. Si la corrupción es traición, la limpieza no es una opción, es una deuda. Segundo, Abascal ataca la normalización, dice en esencia, os habéis acostumbrado a los escándalos, a las puertas giratorias, a las excusas, a la contratación opaca, y aquí, de nuevo, no está hablando solo de un partido o de un caso, está hablando de una sensación, la sensación de que el poder se protege a sí mismo, y cuando un político consigue que la gente sienta que se protegen, la gente ya no pide matices, pide castigo. Tercero, hay una estrategia muy clara: quitarle glamour a la corrupción, no tratarla como un escándalo, sino como un robo de vida, porque la corrupción, cuando se traduce a vida, se entiende. Un contrato inflado no es una cifra, es una escuela peor, una carretera peor, un servicio más lento, una comisión no es un rumor, es una lista de espera más larga, un impuesto invisible que pagas sin saberlo. Abascal lo cuenta así, para que el espectador deje de pensar eso es de políticos y empiece a pensar eso es mío. Y aquí, como presentador, yo hago una pausa, porque este punto es importante. Cuando un líder convierte la corrupción en una cuestión de propiedad, es tu dinero, es tu esfuerzo, está construyendo un nosotros, y el nosotros es el motor de cualquier vídeo que se comparte. La pregunta deja de ser ¿hubo delito? Y se convierte en ¿nos han tomado por tontos? Y la palabra tontos en política es dinamita, porque nadie acepta sentirse tonto. Por eso verás que Abascal insiste en una idea casi de sentido común: auditorías reales, transparencia sin maquillaje, reducción drástica de estructuras políticas, límites a asesores, castigo a la colocación. No hace falta que te guste el paquete entero para entender por qué funciona como mensaje, porque suena a limpieza, suena a menos cuento, suena a vamos al grano. En un país cansado, vamos al grano es un imán. También hay un elemento de provocación calculada. Abascal habla de corrupción legal. Y con eso no está inventando una categoría penal, está atacando el límite entre lo permitido y lo decente. Está diciendo, puede que sea legal, pero huele mal, puede que esté firmado, pero es un privilegio. Esa acusación molesta porque es difícil de rebatir con un artículo. Y ahí está el truco: la moral no se desmonta con tecnicismo. Ahora, ¿qué pasa cuando se plantea la lucha contra la corrupción
corrupción desde la derecha. Pasa que se abre un campo de minas, porque la gente desconfía de todos y con razón. En el imaginario colectivo, los de arriba siempre encuentran un atajo. Abascal lo sabe, por eso intenta construir una diferencia. No somos perfectos, sino vamos a cortar. Y la palabra cortar es muy televisiva. Cortar suena a decisión, cortar suena a acción. En la era del clip la acción vende más que la explicación, pero te voy a decir lo que casi nadie dice en alto. La lucha contra la corrupción no se gana solo con mano dura, se gana con reglas que funcionen, con controles que no dependan del color político, con instituciones fuertes y con transparencia que no sea un PDF incomprensible. Y aquí está la pregunta que el espectador inteligente se hace. ¿La derecha quiere fortalecer controles o quiere usar la corrupción como arma? La respuesta probablemente es ambas. Y esa ambivalencia es precisamente lo que hace el tema tan potente, porque mezcla necesidad real con pelea por el relato, porque un discurso anticorrupción tiene una ventaja enorme, es transversal. Le gusta a casi todo el mundo, nadie defiende la corrupción en público. Entonces, quien consiga apropiarse del papel de limpiador gana autoridad moral. Abascal intenta colocarse ahí, como el que denuncia sin complejos, como el que promete cortar de raíz, como el que dice basta sin pedir permiso. Y la gente, cuando está harta, confunde volumen con valentía. A partir de ahí, Abascal dispara contra lo que él llama redes. Redes de cargos, redes de subvenciones, redes de clientelismo. Y cuidado, ese lenguaje es eficaz porque convierte la corrupción en algo orgánico, casi vivo, algo que crece, se expande y se alimenta. Si la corrupción es una red, tú no necesitas un juicio para indignarte, tú necesitas una tijera, y él se ofrece como tijera. La derecha en este marco se presenta como depuradora, y yo te lo traduzco, se presenta como quien devuelve normalidad, porque al final la corrupción rompe la normalidad, rompe la idea de que las reglas valen para todos, rompe la idea de que el mérito sirve, rompe la idea de que el esfuerzo compensa, y en cuanto esas ideas se rompen, aparece el cinismo. Y el cinismo es el enemigo número uno de la convivencia, porque convierte el país en un haz lo que puedas permanente. Por eso este tema tiene tanto potencial de viralidad, porque toca el orgullo. Si tú crees que el poder se ríe, te enfadas. Si tú crees que el poder se protege, te indignas. Si tú crees que el poder se beneficia mientras tú te ajustas, explotas. Abascal, con su estilo, busca esa explosión, pero la canaliza hacia una promesa: limpieza. Y limpieza funciona como promesa de reinicio, como si el país pudiera volver a empezar sin manchas. Ahora bien, hay un punto decisivo que separa el espectáculo de la credibilidad. ¿Qué haces cuando te toca gobernar? Ahí es donde los discursos se prueban. Denunciar es relativamente fácil, limpiar es difícil, y limpiar implica incomodar incluso a los tuyos, implica renunciar a herramientas de poder que seducen, implica aceptar controles que te limitan, y ahí es donde el ciudadano debería ser exigente, no aplaudir la denuncia, sino pedir la reforma concreta, medible y verificable. Yo termino con una idea que te va a quedar resonando. La corrupción no es solo dinero, es tiempo. Tiempo que pierdes en trámites, tiempo que pierdes esperando, tiempo que pierdes pagando de más, tiempo que pierdes viviendo en un país donde sientes que no importa lo que hagas, sino a quién conozcas. Y cuando Abascal habla de corrupción, en el fondo está hablando de eso, del país que se rompe cuando el contacto vale más que el ciudadano. Así que sí, la derecha lucha contra la corrupción, puede ser propaganda o puede ser compromiso. La diferencia está en los hechos: transparencia real, renuncia a privilegios, control independiente, sanción rápida, contratos públicos comprensibles. Y si alguna vez ves a un político indignarse con la corrupción, hazle la pregunta que no falla: ¿qué estás dispuesto a perder tú para que esto se limpie? Porque si no pierde nada, quizá no está limpiando, quizá está actuando. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿crees que en España la corrupción es un conjunto de casos o un sistema? Porque según cómo respondas, entenderás por qué Abascal usa este tema como ariete y por qué tanta gente lo escucha aunque no le vote. La corrupción al final no divide por ideología, divide por hartazgo. Y el hartazgo, cuando encuentra un altavoz, se convierte en ola. Y si quieres que esto cambie de verdad, no basta con compartir un clip ni con gritar que dimitan. Hay que exigir procedimientos claros, publicar adjudicaciones de forma accesible, reforzar controles internos y externos y castigar la opacidad como si fuera lo que es, una invitación a la trampa, porque la corrupción se alimenta del cansancio del ciudadano, y el cansancio, si no se convierte en exigencia, se convierte en resignación. Déjame aterrizarlo en una escena que Abascal utiliza con mucha eficacia, la del ciudadano que no quiere privilegios, solo quiere reglas iguales. Ese ciudadano no pide que el político sea santo, pide que no sea intocable, pide que si él se equivoca,
paga, y si el político se equivoca, también pague. Y cuando eso no pasa, la palabra corrupción se cuela incluso donde no hay delito, se cuela como sospecha permanente. Abascal juega también con la palabra impunidad, porque es un disparador emocional. Impunidad no es un tecnicismo, impunidad es una sensación, es ver que alguien cae de un cargo y reaparece en otro, es ver que alguien dimite y al mes cobra en otro sitio, es ver que el escándalo se apaga por saturación, y esa sensación, aunque no pruebe nada por sí sola, produce una conclusión social: se protegen. Y aquí aparece un elemento clave en su narrativa: la profesionalización de la política. Abascal sugiere que cuando la política se convierte en carrera, la tentación de proteger el puesto se vuelve más fuerte que la tentación de servir. Por eso habla de reducir estructura, de recortar aparato, de limitar asesores. Está construyendo la idea de que la corrupción no empieza en el sobre, empieza en el ecosistema que normaliza el privilegio. La derecha, en este enfoque, se vende como correctivo, como un golpe de timón, y eso es atractivo para quien está harto, pero también abre una exigencia: si tú te presentas como correctivo, no puedes permitir ni el más pequeño atajo, porque el correctivo sin ejemplaridad se convierte en chiste, y el chiste destruye confianza más rápido que cualquier escándalo. Abascal insiste además en una palabra que parece neutra, pero no lo es: control. Control del gasto, control de subvenciones, control de adjudicaciones, control de puertas giratorias. Control, en su boca, significa reducir discrecionalidad. Y cuanto menos discrecionalidad, menos margen para la trampa. Pero control también puede convertirse en pretexto si no va acompañado de independencia real. Y ahí está el reto: que el control no dependa del que manda. En su discurso, la corrupción tiene un aliado silencioso: la complejidad. Cuanto más complejo es el sistema, más fácil es esconder el abuso. Abascal aprovecha esa realidad para pedir simplificación: menos capas, menos intermediarios, menos rincones oscuros. Y esta parte, aunque suene técnica, conecta muy bien, porque cualquier ciudadano ha vivido la misma sensación. Cuanto más papeles te piden, más dudas tienes de a dónde va lo tuyo. También suele tocar el tema de los amigos sin decirlo de forma literal. Habla de contrataciones que parecen diseñadas para alguien, de concursos que se ganan con ventaja, de puestos que se crean para colocar. La clave aquí es que él no necesita describir un caso concreto. Describe un patrón que mucha gente cree reconocer, y esa creencia funciona como combustible político. Y ojo con el efecto de este discurso: cuando se instala la idea de corrupción sistémica, la gente deja de distinguir, deja de diferenciar entre administración y gobierno, entre funcionario y cargo, entre error y abuso. Todo se mezcla. Abascal lo utiliza porque la mezcla genera indignación masiva, pero también puede dañar la confianza en lo público. Y ahí hay una frontera delicada que casi nadie quiere mirar. Por eso, si la derecha quiere que su bandera anticorrupción sea algo más que un arma electoral, tiene que traducirla a mecanismos concretos: órganos de control con independencia, protocolos de contratación más claros, sanciones automáticas ante opacidad, límites estrictos a incompatibilidades. Abascal lo sugiere, lo promete, lo repite. La pregunta es: ¿cómo se asegura el ciudadano de que no es solo un lema? Abascal suele decir, en resumen, que el país necesita vergüenza arriba para que haya confianza abajo. Esa frase es provocadora, sí, pero tiene una lógica emocional. La confianza se construye cuando el poder se autocontrola. Si el poder no se controla, la gente se controla sola, y lo hace mal, con cinismo, con evasión, con yo también hago lo que puedo. Y hay otra dimensión: la corrupción como competencia desleal, porque cuando una empresa gana por enchufe y no por mérito, el empresario honesto pierde. Cuando un contrato se adjudica por amistad, el profesional competente se desanima. Abascal conecta esto con productividad y con prosperidad. Dice que la corrupción empobrece porque mata el mérito. Esa parte de su relato es menos visceral, pero es muy sólida como argumento de país. En televisión, además, la corrupción tiene una narrativa perfecta. Hay villano, hay víctima y hay promesa de castigo. Abascal aprovecha esa estructura y se coloca como el que se atreve a señalar. Y aquí la provocación está servida. Cuanto más se atreve a señalar, más se arriesga a que le pidan limpieza también a él y a los suyos. Esa es la prueba de fuego de cualquier cruzada. Te lo digo claro: la anticorrupción de bandera siempre tiene dos lecturas. Puede ser un intento real de reforma o puede ser un trampolín moral para ganar elecciones. El ciudadano inteligente no se queda con la indignación, exige mecanismos, porque los mecanismos sobreviven al político. La indignación muere con el ciclo de noticias.